que hemos iniciado hace algunas semanas, titulada La próxima invasión islámica contra Israel. La próxima invasión islámica contra Israel. La Biblia es un libro maravilloso, porque recuerdo hace algunos años, yo antes de ser cristiano era ateo, y el comunismo para mí era la respuesta a una revolución social armada contra los gobiernos imperialistas, dictatoriales, bla, 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 bla. Y cuando mi hermano Alejandro me enfrentó con Jesucristo y me presentó a Jesucristo, pues transformó mi vida. Hace aproximadamente 37, 38 años. Y después de este encuentro que tuve con Cristo, pude ver que todas las ideologías, filosofías, maneras de pensar de la humanidad, hombres como tú y como yo, eran perspectivas terrenales. Eran puntos de vista, ¿verdad?, en los cuales, en la limitada inteligencia que tenemos, pues hemos tratado de trascender el mundo físico y pensar si hay un mundo espiritual. Yo como ateo, el ateo está guiado por lo que se llama el empirismo. ¿Qué cosa es la filosofía empírica? La que te dice: yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no toco, lo que no huelo, lo que no siento. En otras palabras, si no puedo probar en un laboratorio de ensayo y no puedo demostrar algo científicamente, no lo voy a creer. Sin embargo, comencé a estudiar que la ciencia, aunque no somos enemigos de la ciencia, Dios nos libre, al contrario, la ciencia simplemente demuestra que lo que se descubre mañana, la Biblia lo anticipaba con siglos y siglos y siglos atrás. Nos muestra claramente que la ciencia no puede entrar en el campo de lo invisible ni lo espiritual. La ciencia no nos puede dar un propósito ni significado para vivir. La ciencia no puede trascender aquello, vuelvo a repetir, donde la mente limitada no puede comprender. Entonces, si, como dice la Biblia, si queremos el ser humano comprender a Dios, pues nunca nuestra investigación científica, intelectual, me puedo ir a Chapultepec, me puedo ir a los peyotes con María Sabina, allá a Oaxaca, empeyotarme, viajes astrales, LSD, dietilamida de ácido disérgico, que fue lo que los Beatles se drogaron cuando hicieron la famosa canción Lucy in the Sky with Diamonds. La hicieron en un viaje de peyote y de LSD. Entonces, cuando nosotros queremos penetrar el mundo fuera de nosotros, estamos buscando brujería. Los brujos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hechiceros? Personas que quieren, a través de limpias, a través de, hay un conocimiento de que hay espíritus y que la persona con una limpia puede ser limpia de maldiciones, etcétera, etcétera. El hombre nunca por ningún medio inventado por nosotros vamos a conocer a Dios. Imposible. Entonces, era necesario, de acuerdo a la Biblia, que Dios haya sido el que haya bajado a este mundo en la forma humana de su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo nos comenzara a transmitir y a enseñar lo que es su Padre. Él dice en Juan 17, el que es de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Entonces Jesucristo baja del cielo y solo Él, no los marcianos, ni los jupiterianos, ni la cienciología, ni los gurús, ni nadie nos puede decir cómo es el mundo fuera de la muerte, el mundo invisible que trasciende las 4 dimensiones, más que Jesucristo. Entonces Él baja precisamente a mostrarnos quién es el Padre y el mundo espiritual que nos rodea. Si no fuera porque Jesucristo hubiera bajado hace 2000 años y nos hubiera revelado las cosas que están aquí en la Biblia con el Espíritu Santo, estaríamos en pañales. Estaríamos todavía diciendo, cada quien su propia religión. Todas las religiones salvan. Todas las religiones llevan a Dios. Tú piensas como tú piensas, tú piensas como tú piensas. Los hinduistas somos hermanos todos.
Los hindúes, los maometanos, los musulmán, Corán, Tripitaka, los budistas, todos somos hermanos. Oremos todos juntos porque todos adoramos al mismo Dios. Bueno, esta es la mentira más grande que existe en la Biblia. Porque si es verdad lo que todos estos líderes de religiones han dicho y han postulado, Cristo ha sido el mentiroso, psicópata, neurasténico, paranoico, esquizofrénico más grande que la historia haya conocido. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y fuera de mí nadie conoce a Dios. Mateo 11, 25 al 28. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que de acuerdo a Jesucristo, no hay ningún ser humano que pueda jamás encontrar ni conocer a Dios si antes de buscar a Dios no conoces al Hijo. Es el Hijo el que revela al Padre. Y cuando conocemos a Jesucristo comenzamos a conocer a Dios, porque Dios escogió que fuera su Hijo el que lo revelara. Entonces venimos a la Biblia y nos encontramos con un libro maravilloso, donde al punto que yo iba es que hace algunos años un gran astrónomo, astrofísico llamado Carlos Sagan, dijo estas palabras en el siglo XX, a finales del siglo XX, antes de morir, ateo. Carlos Sagan, el ateo astrofísico del siglo XX, de los más grandes astrofísicos que han habido en el siglo XX, él dijo esto antes de morir: si yo hubiera tenido más evidencias de que Dios existe, yo hubiera creído en Dios. Si Dios se hubiera aparecido o se me hubiera aparecido, dijo Sagan, entonces yo no tendría dudas de que existiera Dios. Bueno, si es así como él dice o él supuso que debería de ser, entonces la fe no existiría. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que ha escogido esconderse físicamente de nosotros para revelarse espiritualmente, y espiritualmente sin verlo, creer en Él a través de las evidencias de la Biblia. ¿Me siguieron? Y entonces cuando una persona como Carlos Sagan dice: es que yo necesito evidencias físicas, ver algo, como hay mucha gente, pues si yo veo un paralítico levantarse de la silla de ruedas y que tuvo 15 años, voy a creer en Dios. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. La pregunta es: ¿en cuál Dios? Los hindúes tienen millones de dioses. El diablo no es ateo, me ganaba. Entonces, qué importante es que podamos entender todas estas cuestiones lógicas de razonamiento para que podamos comprender por qué la Biblia es suficiente para que cualquier ser humano pueda llegar al conocimiento de Dios. Y por eso la Biblia desafía al ser humano diciéndonos: me buscarás, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Y cuando mi hermano Alejandro me comenzó a hablar de Jesucristo, yo ya había estudiado el Tripitaka, los libros de los Bhagavad Gita, el libro del Mormón, el libro del Corán, había leído los suras del Corán, etcétera, etcétera. Me quería ir allá a las Himalayas y ponerme todo pelón allá con los mayas y allá los hindúes allá, con todos los que buscan a través y se rapan, ¿verdad? Los Hare Krishna. Y es la búsqueda del ser humano, y queremos, y sobre todo los jóvenes, queremos ver dónde está la verdad. ¿Qué hay en la vida? Algo a lo cual valga la pena entregarle toda mi vida, mis propósitos, y dedicarme y apasionarme por eso. Y desgraciadamente, cuando los jóvenes no conocen a Cristo, se entregan en una búsqueda que los lleva a mentiras y los lleva a su propia destrucción. Como los Beatles, ¿verdad?, enseñaron en los 60, 70 que las drogas era el camino para conocer a Dios. Y John Lennon, antes de que lo asesinaran en Nueva York, el líder de los Beatles y el que lo fundó, dijo antes de morir: yo soy más grande que Jesucristo. A las 2 semanas lo mataron y no ha resucitado. Cuando entendemos esto, venimos a la Biblia y encontramos que las evidencias científicas, como en los que fueron al desayuno ayer, el mensaje se llamó Jesucristo, hombre y Dios, y al comenzar el mensaje le dije a la gente: a mí me hubiera gustado ponerle al mensaje ayer la encarnación y la genética, porque ayer
demostré científicamente, escucha lo que te voy a decir, no empíricamente. Ayer demostramos en el desayuno genéticamente y científicamente por qué Cristo tenía que nacer de una virgen. Y por qué hasta el siglo XX, desde hace 2000 años que se profetizó que una virgen pariría al Hijo de Dios, y desde el Génesis 3500 años se profetizó que tenía que nacer de una mujer que no iba a conocer varón. ¿Por qué la Biblia hasta el siglo XX que se descubre la genética y las leyes de la herencia y los principios del ADN, que es la codificación que tenemos en cada una de las células, la información que Dios puso, hasta entonces entendimos? Ahora entiendo por qué José no se pudo meter con María, porque el Hijo de Dios no podía nacer como naciste tú y como yo nací. Y ya lo vimos ayer genéticamente. Les recomiendo la conferencia, ¿verdad?, para que la estudien en su casa. Muy bien, estamos en Ezequiel capítulo 38 y 39, en esta serie maravillosa, la invasión islámica sobre Israel. La Biblia tiene evidencias históricas, la historia demuestra que Dios existe. ¿Cómo demuestra la historia que Dios existe? A través de lo que se escribió hace siglos y se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, tal como la Biblia lo anunció hace más de 3.500, 4.000 años. La Biblia tiene evidencias científicas, genéticas, arqueológicas, antropológicas, sociológicas, químicas, físicas, biológicas y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar. Así que no faltan evidencias. El problema con el ser humano, como decía Carlos Sagan, no fue un hombre honesto intelectualmente. A él no le faltaron evidencias. Antes que Carlos Sagan, hubo otro ateo famoso llamado en los 50, Bertrand Russell. Y este hombre escribió, recuerdo que mi padre, nuestro padre, una vez mi papá, venimos nosotros de una iglesia, de una familia muy religiosa, no cristiana desde luego, y mi papá pues le gustaba siempre, ¿verdad?, comer con curitas y todo, y era amigo de ellos, muy sincero, religioso mi papá a su manera. Nunca, jamás tuvimos una Biblia ni leímos la Biblia, nunca. Y me acuerdo, ¿verdad?, que en aquel tiempo decían, ¿verdad?, no, pues es que se necesita hacer esto y aquello para poder entrar y conocer a Dios. Y antes de que mi padre conociera realmente lo que es la religión de él, me acuerdo que llegó ese libro a la casa de ustedes, ¿Por qué no soy cristiano? Así se llama ese libro. Autor Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? Y no se imaginan ustedes la sarta de barbaridades que él dice, antes que Carlos Sagan. Y cuando leemos a estos hombres, Jean-Paul Sartre en Francia, en los 60, otro ateo, escribió La náusea y el muro. Friedrich Nietzsche, que es el padre de todos ellos, así hablaba Zaratustra, el anticristo, etcétera, etcétera. Todos los ateos tienen siempre el mismo común factor denominador. ¿Qué es lo que caracteriza el ateísmo? No es cierto, y esto lo hemos comprobado en los debates con ellos, no es cierto que ellos no crean en Dios porque no hay evidencias. El factor común denominador del 85% de los ateos, el otro 15% no son ateos, son agnósticos. Que es muy diferente ser agnóstico a ser ateo. El agnóstico es el que no tiene el conocimiento de Dios y te dice, mira, yo no sé si creo en Dios. Es mucho más honesto. Yo no sé, pero me gustaría saber si existe, cómo lo puedo encontrar. Es una posición mucho más honesta. El ateo es el que dice y declara, no existe Dios, sin tener evidencias de la existencia de Dios. O sea, es una ridiculez, es una aberración intelectual, filosófica, decir yo no creo en Dios sin tener tú pruebas de que es Dios. Es como, este hombre mató a personas y tiene las evidencias para mandarlo a la silla eléctrica. No tengo evidencias. Entonces, ¿cómo es que lo maté? Pues porque yo lo creo. Hace poco en un desayuno una persona me estaba esperando y me dice, yo no creo en Dios. Y le digo, ¿por qué no cree en Dios? Me dice, porque no quiero creer en Dios. Le dije, espérame tantito otra vez. A ver, repíteme lo que acabas de decir. ¿Por qué no crees en Dios? Porque no quiero creer en Dios. ¿Y por qué no quieres creer en Dios? Porque no creo. Yo me quedé así, le dije a mi esposa, no es posible tanta estupidez.
¡Qué increíble mentalidad! Pero no solamente es una persona, son millones de personas en el mundo que expresan eso. No creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Porque así me dijo el maestro, porque el maestro es ateo y porque en la universidad nadie cree en Dios, y además creer en Dios no es ser intelectual. Los intelectuales somos ateos. ¡Qué barbaridad! Es todo lo contrario. ¡Qué engaño tan grande! Y estamos para rebatir argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Rebatiendo argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para eso somos los defensores de la fe. Y es importante que Dios levante soldados como ustedes ya en el mundo que vivimos tan confundido. El factor común denominador que caracteriza el ateísmo, no son falta de evidencias, es la inmoralidad. Bertrand Russell tuvo más de 4 o 5 matrimonios. Friedrich Nietzsche acabó como homosexual en un hospital psiquiátrico en el manicure. Ahí acabó el padre del ateísmo del siglo XX, el padre del nazismo, del fascismo y del comunismo, Friedrich Nietzsche, el ateo alemán. A los 40 y tantos años lo internan en un hospital psiquiátrico, el que dijo Dios está muerto, y se vuelve homosexual. Entonces nos damos cuenta que detrás de todas estas cosas de los seres humanos no anhelan la luz, sino que hay evidencias en su propio corazón que aunque les presentes la luz, como comenté ayer en el desayuno, en el capítulo 11 de Juan, el milagro más grande de Jesús, ¿cuál fue? La resurrección de Lázaro. Resucita Dios a Lázaro, un hombre que tenía 3 días hediondo, ya apestaba, ya a los 3 días un muerto, la sangre no le circula, las neuronas del cerebro se mueren completamente, ya la persona está pálida, casi amarilla, casi naranja, todos los colores, ya trae el color del arco iris, ya una persona de 3 o 4 días de muerto. Y en ese momento, después de esa descomposición neurológica y celular del cuerpo de Lázaro, Cristo grita: ¡Lázaro! Entonces Lázaro estaba en la tumba, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo de Lázaro descompuesto completamente, hedía. Ya no había manera, ¿verdad?, de que fue un colapso cardíaco, una catalepsia, no, nada de esa. Estaba muerto. Y el espíritu se sale, dice en Santiago 2 que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. El que le da vida al cuerpo, a nuestro cuerpo, al tuyo y al mío, es el espíritu. Entonces el espíritu de Lázaro ya se había salido, el cuerpo ya está descomponiéndose. ¿Y quién oyó la voz? El espíritu. Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿qué hizo el espíritu de Lázaro? Regresó a la voz del creador de los espíritus, se mete al cuerpo de Lázaro, comienza una regeneración sanguínea, celular, neurológica del cuerpo de Lázaro, y ese hombre a los 3 días comienza a salir de la tumba ante los ojos de los fariseos. Ese milagro, podríamos todos considerar, era suficiente para que el más grande de los ateos o de los incrédulos, agnósticos, escépticos se convirtiera. Pero da las circunstancias que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el día que Cristo resucita a Lázaro, ese día planean matarlo. Léelo, llegando a tu casa esta noche. Ese día planearon la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué estaban buscando? ¿Queremos señal ahí? ¿Señal? ¿Más señal que levantar un muerto? Entonces, por eso dice en 1 Corintios 1, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Pero a los que buscan señales y milagros para tener fe, y a los que quieren conocimiento y sabiduría, y los rabinos y los esto y el otro, y los gurús por aquí y por allá, Cristo y su resurrección, poder y sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios. Y el milagro más grande ha sido que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos para vivir eternamente para siempre. No necesitamos más milagros de la muerte de Cristo a nuestros días. Aunque Dios no volviera a hacer ningún milagro, no necesito ver ya ningún milagro. Me basta con que Él vive para saber que yo voy a vivir con Él. Gloria a Dios.
En Ezequiel 37 y 38 se profetizó hace 2600 años. Toma nota. Hace 2600 años se escribió el libro de Ezequiel. Aproximadamente durante la cautividad babilónica. Porque Ezequiel fue uno de los profetas que fue llevado por Dios a Babilonia para que Dios le enseñara y le demostrara por qué estaba su pueblo sufriendo lo que estaban sufriendo. En Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9 se explica eso. Muy bien. Ezequiel recibe una visión donde se profetiza aquí en el capítulo 38 y 39, que es la base de esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes. Se profetiza las naciones que se encuentran precisamente en el siglo XXI, aliadas y que van a planear la invasión en contra de Israel. No sé si la semana que entra, el mes que entra, pero es la próxima guerra futura. Esta no es la tercera guerra mundial, aunque va a formar parte tal vez del final del Armagedón. Entonces, qué increíble que podamos encontrar aquí naciones, por ejemplo, como Persia. Dice el versículo 4, Persia. ¿Qué nación es Persia? Oye, es que si nos trasladamos al siglo XX, entre 1930 y 1950, las naciones que forman ahorita el Medio Oriente fueron asignadas y repartidos sus terrenos y sus fronteras después de la Segunda Guerra Mundial y algunas antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Persia, hasta 1935, apúntalo, se le cambió el nombre a Irán. La República Islámica de Irán tiene ese nombre desde 1935. Y ese nombre de Persia aparece desde que comenzó los persas, hablan el persí o el persa. Ellos no son musulmanes, aunque muchos son musulmanes y muchos han adaptado, pero ellos son persas. Entonces no son árabes, son persas. Ya la Biblia mencionaba hace 2600 años que esa nación Persia, que ahora es Irán, se uniría con Magog, que ya lo vimos en las clases pasadas, pertenecen a los magogitas, que fueron fundados por los escitas y que después los godos los conquistaron y que son precisamente el área geográfica que forma ahorita Rusia, y que después de la Segunda Guerra Mundial se formó como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o comunistas, donde estuvo Brezhnev y Gorbachev y Nikita Khrushchev, tu padrino, y otros más. Bueno, dice la Biblia que Cus y Fut van a venir con esta invasión, y esto es un repaso breve. Si quieres tú saber los nombres de las naciones, ahorita somos aproximadamente, de acuerdo al almanaque del último almanaque mundial, somos casi 200 naciones ya en el mundo. Por ejemplo, Yugoslavia desapareció. Se formaron ya, ¿verdad?, otras dos naciones ahí cerca, los croatas y otras naciones ahí, etcétera, etcétera. Y bueno, están desapareciendo naciones que eran naciones que ya no están en el mapa y apareciendo nuevas naciones. Entonces, si quieres tú saber cuál es el origen de las naciones, consulta Génesis capítulo 10. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todas las naciones y todos los seres humanos descendemos de tres hombres después del diluvio. Después del diluvio, Dios acabó con toda la corrupción que se extendió por el mundo entero. Una corrupción genética. El ADN del ser humano había sido infiltrado, alterado por poderes ocultos de entidades espirituales. Dios tuvo que barrer con todo. Y después del diluvio, Noé tuvo tres hijos. Bueno, ya los tenía desde el arca: Sem, Cam y Jafet. Todos los europeos o los anglosajones descienden de Jafet. Me encanta cuando veo a muchos de ustedes apuntando y tomando notas y otros están así, ¿será? Cómo me encanta ver estudiantes de la Biblia y cristianos, ¿verdad?, que apuntan y toman notas y todo, y siempre tienen esa hambre de tener conocimiento y checar que lo que se dice está siendo verdad. De
de Jafet viene toda Europa, los anglosajones de Jafet. Sem viene los semitas, que es el Medio Oriente y los asiáticos. Y de Cam, el continente africano. Entonces, de estos tres hombres se pobló la tierra entera. Y cuando tú quieres saber de qué nación pertenece a qué, vas a Génesis 10, y en Génesis 10 encontramos las 70 naciones, descendientes de los tres hijos de Noé. Y dice, y los hijos de Cam fueron ta, 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 y los hijos de Jafet, ta, 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 y los hijos de Sem, ta, 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 ta. Y ahí vas encontrando, y luego te metes al Wikipedia, y te metes al Google, y comienzas a investigar los descendientes, etcétera, etcétera, y los puedes ir ubicando geográficamente. Eso es asombroso. Entonces, Cus y Fut eran descendientes de Cam, dice Génesis 10, versículo 6, que son los continentes africanos, o sea, son Sudán, Etiopía y Libia. Lo dice Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma. Gomer y Togarma pertenecen a Turquía. Entonces aquí tenemos esta profecía. Está por llevarse a cabo una guerra en el mundo ahorita contra Israel, donde se van a unir Rusia. Rusia fue dividida en 15 repúblicas después de que cayó el muro de Berlín en 1989, cuando se acabó el comunismo. Cuando Gorbachev dijo, ¿verdad? Hemos fracasado ante el mundo porque nos aislamos del capitalismo y sacamos a Dios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora Putin, el que es actual líder de Rusia, pues ha comenzado otra vez, ¿verdad?, a tratar de levantar de los muertos a la antigua República Socialistas Soviéticas, y por eso atravesó Ucrania y quiere Crimea, y está ahorita en tratos con Siria por la matazón que ahorita le explico lo que pasó en Alepo hace algunos días, que ahorita ocupa todos los encabezados de los noticieros y de los periódicos internacionales. Entonces ahorita Putin quiere sacar de las cenizas y resurgir a Rusia, y al mismo tiempo que Putin está tratando de reconquistar y de las repúblicas en las que se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, volver a unirlas otra vez bajo el liderazgo de él. Al mismo tiempo, los musulmanes, que en 1923 acabaron los ingleses con el Imperio Otomano Turco, los musulmanes quieren volver a resurgir el Imperio Otomano Turco, que tuvieron durante casi 480, casi 500 años, y volver a formar en el Medio Oriente un califato. Todo esto se los explico para aquellos que no han visto las conferencias anteriores, para que puedan entender Ezequiel 38 y 39. Entonces, cuando comenzamos a analizar todo el mapa geopolítico del mundo actualmente, nos damos cuenta la relevancia, santos de Dios, que lo que está pasando, lo que está haciendo ahorita Assad en Siria, el grupo de ISIS, lo que está haciendo Rusia, las maquinaciones de la Unión ahorita se unió precisamente Rusia, Irán y Turquía, ya están unidas en un pacto ahorita nuclear. Y por otro lado vemos la OTAN en Europa. Ahorita ya sale Obama, ¿verdad? Y entra otro hombre, ¿verdad? El que te bautizó, digo, ¿cómo se llama eso? Y cuando comencemos a darnos cuenta que todo esto es una burbuja que está a punto, nada más se necesita una aguja para que explote, vamos a descubrir claramente, y la Biblia tenía razón. ¿Y cuál es el propósito que Dios nos los deje aquí? Para que lo divulguemos, para que lo compartamos, para que el mundo sepa que hay esperanza, que hay una luz, y que tenemos un libro en quien confiar, tenemos un mapa que nos guía y nos da esperanza y paz y la seguridad y propósito que nuestras vidas necesitan, nuestras familias, matrimonios y nuestros hijos y nietos y bisnietos. Ya deja el Calimán y las telenovelas. Tenemos una guía, tenemos un mapa. No tenemos por qué estar en luna y confundidos ni atemorizados. Y ya cayó el peso y el petróleo y esto y el otro. Somos hijos e hijas de Dios. Si Dios su vida por nosotros en una cruz, ¿nos dejará y nos abandonará? Nunca. Nunca lo hará. Jamás.
Rusia se acaba de unir con Irán, tal como lo propuso hace 2600 años con Persia. Rusia e Irán están ahorita así de compadres con Turquía y con China detrás. Nada más que China son muy inteligentes los chinos, muy inteligentes. Y ahorita, ¿verdad? Xi Jinping, el presidente de China, nada más está viendo, ¿verdad? Ahorita Corea del Norte, a ver, aplácate un traquito. Hoy estas islas que está ahorita China queriendo en el mar de China y en el mar del sur de la China, ya instalaron ahí bombarderos los chinos para que controlar Indonesia, Filipinas y toda esa región del continente asiático, y al mismo tiempo está dándole chance a Rusia e Irán que hagan sus cosas en el Medio Oriente. Ahorita China no tiene participación en el Medio Oriente, es el primer socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, este presidente electo acaba de decir que él no necesita ni a chinos, ni a mexicanos, ni a musulmanes, ni a nadie para reconstruir Estados Unidos. La mano de obra americana es suficiente. Y cuando una persona atrae eso, está inyectando a su pueblo racismo. No necesitamos a nadie. Qué altivez, qué soberbia. No necesitamos a nadie, somos suficientes. ¿De veras? ¿Son hijos de quién? Pero este es el mundo que estamos enfrentando. Está peligrosa la situación ahorita. Y al mismo tiempo esta persona está diciendo que es amigo de Israel y que va a llevar la embajada de Israel a Jerusalén, y al mismo tiempo que es amigo de Putin y es amigo también de Assad, su compadre. Imagínate si tú digas, soy tu amigo, pero también soy amigo de tus enemigos. Care, pues para amiguitos, le contestaría, ¿verdad? Oye, si eres mi amigo, tus enemigos son mis enemigos y tus enemigos son los míos también. Si es que hay una amistad sincera y noble. Entonces vemos que la confusión política que existe, donde los gobernantes están así tambuleándose por todos lados, porque es lo que la Biblia profetizó, que antes de que Cristo venga, los gobiernos se desmoronarían completamente, se derrumbarían, se aniquilarían y perderían la brújula total. Ya no es comunismo, ni monarquía, ni socialismo, ni democracia, ni fascismo, ni comunismo. Ya no saben qué tipo de sistema poder darle a un gobierno, de lo confundidos que se encuentran las naciones, tal como la Biblia lo profetizó. Entonces los musulmanes quieren establecer el califato. ¿Qué es el califato? La palabra califa significa el sucesor de Mahoma. Entonces los musulmanes están divididos en dos ramas: en los sunnis, que son los de ISIS. Todo el grupo terrorista genocida de ISIS son sunnis, y los chiitas, que son en Arabia Saudita e Irán. La mayor parte de los iraníes y Arabia Saudita son chiitas. Entonces, e Irak también, perdón. Irak, Arabia Saudita y parte de Irán. Entonces los sunnis quieren establecer el califato con Bagdadi, el jefe de ellos, y quitar la frontera entre Irak y entre Siria. Y entonces, al quitar la frontera entre Siria y Irak, se vuelve otra vez la región geográfica de lo que era la Mesopotamia. Y la palabra Mesopotamia significa entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que son los dos ríos donde estaba el huerto del Edén. Génesis capítulo 2. Y son los ríos que aparecen en Apocalipsis 9, en las trompetas de Dios, donde se encuentran atados debajo de ese río, en las arenas de ese río, los 4 ángeles caídos más poderosos de Satanás. Y es precisamente en esa zona geográfica, damas y caballeros, santos de Dios, que la Biblia nos muestra donde se encuentra la maldad concentrada. Es ahí donde ahorita, en diciembre del 2016, es la olla hirviendo del mundo. Donde ahorita, por ejemplo, hace una semana, como les comentaba, Alepo, en el año 2012, el grupo de los rebeldes que comenzaron la guerra civil antes de ISIS contra el presidente Assad de Siria, Alepo fue una de las ciudades, fue la tercera ciudad que tomaron los rebeldes, no ISIS, los rebeldes que pelean contra Assad y que lo quieren derribar de su gobierno. Pero entonces Assad, hace una semana aproximadamente, sus tropas del gobierno sirio entran a Alepo
que es la ciudad que está ahorita en todos los medios de comunicación, y comienzan a matar a todos los rebeldes, pero en las guerras del Medio Oriente ya no hay uniformes. Entonces, todos están de civil. Entonces, ¿cómo sabes quiénes son los rebeldes? Entonces, Asad, a diestra y siniestra, mátenlos a todos, dijo. Y han llegado a Alepo y han hecho una carnicería en Alepo ahorita que no se imaginan. Así, y todos, yo no soy de los, yo cómo sé que eres rebelde. ¿Cómo sé que a lo mejor eres rebelde y te estás ahorita y te huyes y te vas a regresar? Y entonces no los dejan salir y están pidiendo las mujeres y derechos humanos que a las mujeres y los niños les dé chance de evacuar Alepo. Ya son 65,000 niños y mujeres que quieren salir de Alepo y que están bloqueando el ejército de Asad para que no salgan porque quieren matar a todos los hombres primero. No tienen comida, no tienen agua, no tienen ambulancias, no tienen hospitales. Es un infierno en el siglo XXI con la tecnología cibernética, iPad, computadora, viaje a la luna, que vamos a ir a Plutón. Cálmate, Einstein. Cálmate. No podemos ni arreglar aquí abajo nuestros problemas. Estamos a punto de una tercera guerra mundial, a punto de destruirnos sin compasión, sin misericordia por los marginados, por los pobres, por los explotados. Y estamos pensando en invertir miles de millones de dólares en la conquista del espacio. Ahora sí lo digo, pero lo digo de veras, Virgen de la Macarena. Y que me critiquen. Perdón, del Socorro. Yo estoy enojado, muy enojado contra la maldad, contra lo que está pasando en el mundo. Y lloro y le pido a Dios que nos dé fuerzas. Tenemos que llegar al final, hermanos. Tenemos que llegar al final y tenemos que proclamar este mensaje al mundo entero. El mundo se está deshaciendo, derrumbándose ante nuestros ojos. Las cosas que están pasando no es posible que pasen y están sucediendo. Démosle gracias a Dios por la familia que tenemos. Hoy está llegando, te está esperando el chicharrón y el cabrito. Tienes una cama, tienes hijos, tienes una esposa, tienes un trabajo. Y si no lo tienes, lo vas a encontrar. No estás como en Venezuela o en Cuba o en Alepo o en el Medio Oriente. Tenemos todavía un México donde hay mucha esperanza de volver a levantarnos. Démosle gracias a Dios. Y por otro lado, los musulmanes quieren hacer eso. Y por otro lado, Rusia no puede abandonar a Assad, al presidente de Siria, porque Rusia tiene la base naval más importante del Medio Oriente en Siria. Entonces, si Rusia quiere controlar el Medio Oriente, China ahorita lo está dejando, se unió con Irán para que Irán se encargue de ISIS, con el grupo de Hezbollah de terroristas, junto con los kurdos que están con la frontera con Turquía, y Assad tiene la defensa completa, incondicional y al 100% del presidente Putin. Porque si derrocan a Assad, la base naval que tiene Rusia con acceso al Mediterráneo, la única base naval que tiene acceso al Mediterráneo es de Rusia, en la ciudad, en Crimea y en Ucrania. Entonces Rusia quedaría desamparada, o sea, el mar quedaría completamente en manos de la OTAN y ya no podría Rusia defenderse. Entonces es un punto súper estratégico y Rusia no va a abandonar a Assad por ningún motivo. No va a permitir que lo derroquen. Por eso Alepo la volvieron los soldados de Assad a reconquistarla e hicieron el infierno que están viviendo esas pobres gentes. Ahorita, desde que se inició la guerra civil en Siria, hay más de 6 millones de refugiados huyendo del Medio Oriente hacia Europa y África. Saliendo con lo que traen, con los tenis Nike y colgando, ¿verdad?
y con la pijama con la que se levantaron, y con el niño chiquito que ni chanclas tiene, y con las mamás y todos, ¿verdad? Por favor, tengan compasión de nosotros, ábranos una puerta. Déjenos entrar a alguna ciudad con nuestros hijos. Qué mundo. Bueno, esta es la situación pues que tenemos ahorita geopolítica en el mundo, y tenemos que orar, para que el Señor venga pronto, ¿verdad? Y Él es el único que va a venir a acabar con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces vemos aquí claramente que el escenario ya está puesto. Ahora, es importante que para que esta invasión que hace 2000 años, 2600 años se profetizó, era importantísimo que Israel regresara a su tierra. Hace 2600 años Israel no había sido exiliada. Estaba en Babilonia y regresó después de 70 años a Israel. Y desde esa época hasta el año 70 después de Cristo, cuando en Mateo 24, 1 y 2, Cristo profetizó: ven este templo tan bonito, ven esta iglesia con mármoles de Italia y con las maravillas que hicieron con el templo ahí en Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús. Y 70 años después de que Cristo muere, llega el general Tito, romano, hijo de Vespasiano, el emperador romano, y arrasa con Jerusalén. Y desde el año 70, o sea, hace 2000 y feria de años, hasta 1948, Israel regresa a su tierra ante la expectación y la vista de todos los que no creían en la Biblia, y que era imposible que los judíos, ¿cómo es posible si ya están en Rusia, están exiliados? ¿A poco tienen ganas de regresar a su tierra si es un desierto? Pues regresaron el 14 de mayo de 1948, tal como la Biblia lo profetizó. Vayamos rápidamente al libro de Amós, ahí después de Ezequiel. Sigue Daniel, bríncate Daniel, no te vayas hasta el Apocalipsis. Oseas, Amós, capítulo 9. Vean esta profecía de hace 2500 años. Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán. Número 2. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Número 3. Harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más. Nunca más desde el 48 que los judíos regresaron a su tierra. Y después de 5 guerras infernales, crueles y sanguinarias que han desatado contra ellos, Israel sigue de pie. Esta semana, ni más ni menos, Israel, para la noticia de muchos de ustedes, ha adquirido los aviones de combate número 1 del mundo, los F-35. Los Stealth F-35. Ya no es en el F-16 ni el F-18, ahora es el F-35. Nadie tiene este avión más que Israel. Llegaron 2 aviones la semana pasada y están esperando 48 aviones más. Nadie podrá superarlos en el aire, porque hasta el momento son los mejores pilotos del mundo. Ahora, cada avión de F-35 vale más de 150 millones de dólares. Son casi indetectables ante los radares. Ya tienen 2 ahorita, ya aterrizaron 2. Yotad, se llama el teniente coronel Yotad, que va a ser el jefe de todo el escuadrón de los aviones F-35, y están comenzando ya a entrenar a los pilotos judíos para saber cómo manejarlos. Son los aviones más rápidos del mundo, los más certeros, tienen 0.0001 de error al disparar un misil. Impresionante. O sea, a 10 kilómetros de distancia pueden disparar un misil sin fallar, y ni siquiera que no tienen que pasar ya los aviones así para que los bombardeen. A 10 kilómetros antes de llegar al blanco ya calcularon dónde caiga la bomba. Impresionante la tecnología militar que se está desarrollando ahorita. Entonces, todo esto nos habla de por qué lo están haciendo, porque ya están sintiendo el calorcito.
Israel no ha intervenido en la guerra de Siria. Aunque la frontera con el mar de Galilea, ¿verdad? De los que hemos ido al mar de Galilea, hemos visto así desde el mar de Galilea, vemos al otro lado, ahí está Siria. Y ahí está la guerra, ahí con la frontera de Israel. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que no han mandado ni un misil, porque en cuanto lo manden, pues los judíos contestan. Y entonces sí se hace la gresca, pero grande e internacional. Entonces vemos nosotros aquí en Amós que la profecía era que Israel regresara, porque en Ezequiel 38 dice que cuando Rusia, Irán, Turquía y las naciones del norte de África invadan a Israel, serán naciones musulmanas, como lo estamos viendo, son naciones musulmanas, y al mismo tiempo Israel tenía que entonces existir para que esta invasión pudiera ser llevada a cabo. Entonces, ahora que Israel regresa en el 48, se tenía que cumplir, porque se profetizaba una invasión final antes de que Cristo regresara en contra de la nación de Israel. Lo interesante de esto es que cuando los judíos llegaron el 14 de mayo de 1948, nos podríamos extender mucho en esto, pero esto es muy importante. Cuando llegaron los judíos, no había un árbol plantado, era un desierto Israel, era un desierto completamente. En 1950, en 2 años, los judíos hacen la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX. Irrigan el desierto de Israel y en 2 años plantan 6 millones de olivos. Un olivo por cada judío que mató Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Edificarán las ciudades. Cuando llegaron, no, pues las profecías, ¿cómo van a poder plantar en un desierto árboles? Y tú vas ahorita a Israel y hay más de 65 millones de árboles plantados. Los que hemos ido a Israel y tú vuelas, por ejemplo, de Jordania a Israel, o de Egipto a Israel, o de Irak a Israel, o de Libia a Israel, de las naciones que rodean a Israel, es exactamente cuando vas de San Antonio y cruzas a Monterrey en un avión. ¿Sabes a qué me refiero? Vuelas a Estados Unidos, agárrate el vuelo mañana para San Antonio, para Dallas o para Estados Unidos. Y vas y México, sequecito, todos los arbolitos, ahí secos, amarillitos. Y nomás llega a Estados Unidos, todo verde, 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 las calles limpias, todo dices, Dios mío santo, pero ¿qué diferencia hay? Nada más con la frontera de Estados Unidos al cruzar. ¿Qué hace esta diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué es tan bendecido? ¿Por qué lo fue? Ya no lo es. ¿Por qué fue tan bendecido Estados Unidos de Norteamérica? Simplemente porque es la nación que fue fundada con este libro. Y que se abandonó y Dios ahora, ¿verdad?, los ha entregado. ¿Quieren a alguien? Pues ahora les voy a dar. Así como el pueblo de Israel le pidió en 1 Samuel 8, ¿queremos un rey? Les dio a Saúl. ¿Quieren un rey? Les dio a Saúl. Y miren lo que hizo Saúl. Dios permite, no es que sea la voluntad de Dios que muchos presidentes estén a cargo. Dios permite, pero no es porque Él quería que fuera así. Cada pueblo tiene el presidente que merece. Y ahorita lo que pasó en Estados Unidos es el termómetro. Dios, al permitir a esta persona, Él es el termómetro simplemente que nos dice en qué condición espiritual se encuentra esa nación. Es una nación que se encuentra enferma, sin discernimiento espiritual. Dios no podía darles a un santo, ni poder darles tampoco a una persona que pues es la esperanza, ¿verdad? Para que no pongan los ojos tampoco en el hombre. Entonces, esto es lo que la Biblia nos muestra respecto a Israel. Y desde que llegaron, nadie los ha podido sacar. La guerra de 1957, la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? Que es la guerra en la que todos los de West Point, la academia militar en Estados Unidos, están asombrados de cómo es posible que en la guerra de los 6 días de junio del 67 hayan rodeado más de 200 millones de árabes a los judíos, y los judíos no teniendo ni el 1% del armamento que tenían los árabes, ganaron la guerra milagrosamente. Lo he explicado en otras conferencias. Y después el 73, la guerra de Yom Kippur, y después se levanta Yasser Arafat, que le dieron el premio Nobel de la Paz. El terrorista más grande del mundo, le dan el premio Nobel de la Paz. Y levanta la Organización para la Liberación de Palestina, y atacan, y se levanta Hezbollah, se levanta Hamas, se levantan grupos terroristas, y han bombardeado, han mandado cohetes, y hasta este momento
no han podido, porque dice la Biblia, nunca serán arrancados, dice Jehová Dios tuyo. Israel, como dijo el último zar de Rusia a un misionero, dame una prueba que existe Dios. Y el misionero le contestó, no te voy a dar una prueba, solamente te voy a dar un hombre que demuestra que Dios existe. Y le dijo el zar de Rusia, dime cuál es. Y él le contestó, Israel. Israel. La sobrevivencia de esta nación es una de las evidencias más grandes de la Biblia de que Dios no ha terminado con ellos y que Dios es real en sus promesas. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, porque la exposición de tus palabras nos alumbra los ojos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que has derramado en nuestros corazones para que Él haga en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús vio a este mundo desamparado, como ovejas sin pastor, vagando por los campos sin que nadie extendiera una mano para ayudarles. Y ahora tú has entrado en nuestras vidas para que sintamos lo mismo que sintió Jesús. Para que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Para que le escribamos en la tabla de nuestro corazón. Para que vivamos para ti. Porque largura de días y años de vida y paz nos aumentarás. Gracias, Señor, porque tu palabra será refrigerio a nuestros huesos. Y es tu palabra la que nos sostendrá hasta el final. Queremos ser fieles hasta la muerte, sensibles y no endurecernos por tanta maldad. Porque hay una profecía que dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Oh santo y santa de Dios que me escuchas, nunca permitas que eso venga a tu vida. Mantente calientito con Dios, sensible a Dios, misericordioso por los necesitados, orar por los enfermos, orar por aquellas personas en tu familia que no conocen a Cristo, y que podamos cumplir la misión de llevar este mensaje hasta el fin del mundo. Y entonces vendrá la segunda venida de Cristo, donde los cielos se oscurecerán y verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y aparecerá Jesús como un relámpago viniendo con nosotros para poder morar con Él eternamente otra vez en una tierra renovada, donde ya no habrá tristeza, ni dolor, ni muerte, ni tampoco las cosas primeras, porque todo pasará y podremos ver en aquel día que valió la pena venir a Jesucristo. Yo te invito a ti que vengas a Jesús en este momento. Ustedes que nos ven por la televisión, ábrele ahorita tu corazón. Es un tiempo precioso, el tiempo de diciembre, donde hay un espíritu de melancolía en los corazones, donde celebramos, aunque Él no nació el 24, celebramos su nacimiento como ocasión para hablar de Él. Ábrele tu corazón en este instante y dile estas palabras. Señor Jesús, pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque a los 3 días volviste a vivir para darme la esperanza que en cualquier día que me llames, estoy listo para despertar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué haríamos, santos de Dios, sin este libro? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Imaginémonos, si no hubiera sido por el Señor, como dice la canción, ¿verdad? Mi alma se hubiera perdido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Así seríamos, tirados ahí. Yo me pongo a pensar qué hubiera sido si no hubiera conocido a Cristo. Yo creo que yo no estaría vivo. Yo llevaba una vida tan grave de pecado que me hubiera autodestruido antes de cumplir 30 años de edad. Pero me salvó por su gracia y misericordia sin que lo mereciera.
para ser mensajero de su palabra. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu matrimonio. Oh Señor, fortalece los matrimonios y las familias. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre ahora. Que esa criatura cuando nazca en un hogar cristiano, bajo el temor de Jehová. Que Dios bendiga tu trabajo, tu entrada, tu salida. Que Dios bendiga a tus padres. Y que tú seas una lámpara en tu familia y en tu trabajo, para que el mundo vea y crea que Jesús es real en tu vida. Que Dios te llene de todo el conocimiento de su voluntad, para que siempre apruebes lo mejor y que permanezcas firme en esa esperanza a la que hemos sido todos llamados hasta el final, para que podamos saber que Jesucristo vive y que nunca nos dejará ni nos desamparará. He aquí estoy contigo, te dice el Señor. No temas nada ni nadie, porque nunca te dejaré. Esfuérzate y sé valiente. Guarda el ánimo en tu corazón, porque he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y que el Señor en esta mañana y siempre ponga sobre ti su paz. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entrar a las redes sociales, live stream, internet, YouTube, a través de la tecnología moderna, y gracias a Dios que podamos estas conferencias no solamente escucharlas aquí en un auditorio maravilloso que Dios nos ha dado. Gracias a todos ustedes. Miren nada más cómo lo han adornado. Aquí la jefa de toda esta decoración fue mi hermana Mónica. Un aplauso a Mónica Alducin. Ella fue la que diseñó toda esta decoración con la ayuda de todas las demás hermanas, desde luego. Y nos da mucho gusto que podamos transmitir a miles de personas, millones de personas ya. Solamente ahí en San Antonio tuvimos el primer sábado 76,000 visitas en la segunda conferencia. Imagínense ustedes cuánta gente en el mundo se encuentra hambrienta de recibir la palabra de Dios. Pero más que nada deberá recibir el alimento sano, pastos verdes, la doctrina sana, gracias a Dios que Dios nos ha dado. Y están las iglesias por todos lados buscando el alimento espiritual. Y le damos gracias a Dios que nos pueda seguir sosteniendo el año que entra y muchos años más. Abran sus Biblias en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38. Y estamos con la serie La futura invasión islámica. La futura invasión islámica contra Israel. Muchos de ustedes que nos escuchan en este momento, aquí a través de las redes sociales, en las conferencias anteriores, hemos podido constatar el fenómeno que se desató en el Medio Oriente con el resurgimiento del Islam. El Islam fue un imperio que duró casi 500 años y que hasta la Primera Guerra Mundial fue derrotado. El Imperio Otomano Turco en 1923 se evaporó cuando los ingleses comenzaron a tomar el control del Medio Oriente hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, después de que las naciones se unieron para impedir que Hitler o el nazismo y el fascismo de Mussolini en Italia se expandiera en el mundo, se convirtió a Estados Unidos en la potencia número 1 con la supremacía política, militar y económica del mundo entero. En 1950, aproximadamente 4 o 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, surgió paralelamente con Estados Unidos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como Rusia, o el oso de Rusia, como le pusieron.
Rusia comenzó a pelearse con Estados Unidos en lo que se llamó la Guerra Fría. Guerra Fría porque no hubo ninguna intervención armada, por eso se llama la Guerra Fría. Y en 1961-62, Nikita Khrushchev, un primer ministro ruso, llevó misiles nucleares a la isla de Cuba. Y en aquel entonces el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, detectaron a través de los satélites estos misiles nucleares apuntando hacia Estados Unidos. Entonces John Kennedy le lanzó un ultimátum a Fidel Castro y a Nikita Khrushchev diciéndoles: o sacan los misiles o estalla la Tercera Guerra Mundial, porque no vamos a permitir de ninguna manera que a menos de 100 kilómetros de distancia en nuestras costas nos estén apuntando con misiles nucleares. Gracias a Dios que Nikita Khrushchev agarró todos los misiles y los barcos y se regresaron todos a Rusia. Se evitó una guerra mundial. De ahí en adelante, hasta 1989, el último ministro de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, llamado Mikhail Gorbachev, fue al Vaticano con el Papa Juan Pablo II y lanzó una declaración internacional con las siguientes palabras: queremos comunicarle al mundo que el comunismo ha fracasado, que hemos fracasado por dos factores principales. El primero, sacamos a Dios de Rusia, y el segundo, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces el Muro de Berlín, se acordarán ustedes que en Alemania los comunistas habían dividido Alemania en la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, fue derribado, y ante los ojos del mundo, pues la ideología comunista marxista, ¿verdad?, que se manifestó como un fracaso total, cayó. Y entonces Estados Unidos continuó con la supremacía militar, política y económica hasta principios del siglo que estamos viviendo, el siglo XXI. Posteriormente ya entró últimamente el presidente Barack Obama, que sale el 20 de enero del año que entra. En menos de 2 meses sale el presidente Obama, viene otra persona, Donald Trump, a ocupar la presidencia de Estados Unidos. Y Estados Unidos, desde hace aproximadamente 10 años, desde que entró el presidente Obama, comenzaron a abandonar el Medio Oriente. Entonces, después de que sacaron a Saddam Hussein y lo juzgaron los mismos iraquíes ahorcándolo, sacaron el presidente Obama a la presencia militar en el Medio Oriente, y se creó un vacío en 2 de las naciones más importantes de la Biblia después de Jerusalén: Siria e Irak. Después de Jerusalén, la nación que más se menciona en la Biblia es Babilonia, y Babilonia corresponde al Irak del siglo XXI. Entonces este vacío inmediatamente fue ocupado por Rusia otra vez. Entró Vladimir Putin, que era el jefe de la KGB, que es el servicio secreto de los rusos, para tratar de erigirse primer ministro. Lo eligieron a principios del siglo XXI a Putin, y él, desde que ha estado en el gobierno, este presidente tiene como objetivo controlar el Medio Oriente. Paralelamente a estos proyectos ahora sí que se podría llamar un tipo de colonialismo en el Medio Oriente, China también está interesada en el Medio Oriente, y estalla una guerra civil en Siria para derribar al presidente Bashar al-Assad. Entonces los rebeldes se levantan en contra de Siria, pero Rusia, todo esto se lo estoy platicando para que entendamos el contexto de lo que estamos estudiando. Rusia entonces se da cuenta que si derriban a Assad, o si sacan a Assad, o si los rebeldes ganan a Siria quitando al presidente Assad, Rusia perdería la única base naval que tiene en el Mediterráneo, con acceso al Mediterráneo cerca de Crimea y de Ucrania. Entonces a Rusia no le conviene de ninguna manera que derriben al presidente Assad. Al mismo tiempo, China se pone detrás de Rusia, y Rusia hace un trato con Irán.
Entonces se juntan Rusia, Irán y China para tratar de hacer un fuerte común en el oriente y pelear contra la OTAN, que son los países de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que se formó en 1947 para impedir el comunismo en Europa, y se juntan con Estados Unidos. Entonces vemos a dos colosos ahorita en el siglo XXI, que es Rusia, China e Irán, tratando como una araña, ¿verdad? Así podemos imaginarlos a punto de controlar el Medio Oriente y posicionarse en el vacío que existe en el Medio Oriente, y al mismo tiempo el Occidente completamente vulnerable y desarmado. Porque repito, el presidente Obama sacó completamente a toda la fuerza militar, sacó al ejército y redujo casi en un 40% los portaaviones, los aviones F-16 y los F-21, que son los aviones de combate más modernos que ahorita tiene Israel, algunos de ellos, pero redujo la construcción de estos aviones por la deuda que Estados Unidos tiene de más de 20 trillones de dólares. Estados Unidos tiene una deuda externa de más de 20 trillones de dólares. Nadie, cuando hablamos y mencionamos trillones, ¿cuánto será eso? Les voy a dar una idea. Si tú te pones a contar $1 por minuto, escúchame lo que te voy a decir, $1 por minuto en 250 años, no acabas de contar $1 trillón. Muy bien, entonces todos estos factores son muy interesantes porque nos están situando, nos están colocando para que entendamos el panorama geopolítico que está ahorita en el Medio Oriente y que fue profetizado hace 2600 años en el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías, en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Y nosotros los cristianos tenemos el privilegio de poder saber lo que está pasando y poder relacionar los acontecimientos internacionales y la relevancia que tienen a la luz de las Escrituras, para que podamos presentar un mensaje al mundo que la Biblia es más moderna que la genética de mañana en la mañana, que la química, que la física, la biología, la antropología, la sociología, la psicología y cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar, porque es el libro de los libros. Y estas profecías precisamente están escritas para demostrarnos, como dice en Isaías 44, que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios único, vivo y verdadero. Ninguno de los libros religiosos, ni el Corán de los musulmanes, ni el Veda de los persas, ni de los hindúes, ni el Mahabharata Sutta, ni el Tripitaka de Buda, ni el libro religioso que tú me quieras mencionar, tiene las profecías que tiene la Biblia. Y al mismo tiempo, esta situación que estamos viendo en el mundo, la Biblia nos apunta, sin lugar a dudas, que nos encontramos en la última etapa de la historia de la humanidad. Estamos más cerca de la consumación de la historia de la humanidad de lo que tú te puedes imaginar o de lo que yo ni siquiera me puedo imaginar. Los cascos del Apocalipsis ya se encuentran en el cielo. Las condiciones políticas en el mundo están ya completamente derribadas. Todas las ideologías, filosofías han sido derribadas. Las religiones se han enfrentado con que han fracasado unos con otras. Hace poco me encontré, ¿verdad?, con el líder religioso más grande del mundo que acaba de decir que el infierno no existe. Que realmente el mito de la Virgen de Guadalupe es un mito que jamás existió, ni siquiera Juan Diego. Que todos se pueden salvar, inclusive ateos, homosexuales, borrachos, parranderos y jugadores, porque Dios no puede mandar a nadie al infierno. El sistema ideológico del comunismo ya era la base, la psicología, el materialismo y el evolucionismo. Ahora la base del comunismo, el socialismo, ya no es el ateísmo. Ahora los mismos comunistas confiesan que necesitan a Cristo cuando les conviene y se están muriendo. Vemos que todo se está derribando a nuestro alrededor. Y tenemos en medio de todas estas ideologías, socialismo, monarquías, burocracias, democracias, etcétera, etcétera, todo lo vemos derribarse y la palabra de Dios permanece. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán.
El único mensaje, la única verdad absoluta que existe en el mundo, de los billones de volúmenes de literatura que hay, la encontramos en la Biblia. Es el único libro en los billones de volúmenes de literatura que hay en las bibliotecas que contiene verdades absolutas. Todos los libros y los líderes religiosos y políticos y como tú le quieras llamar, todos son subjetivos y relativistas, materialistas, evolucionistas y hedonistas, pluralistas y de todas las istas e ismos que tú les puedas mencionar. Esta situación en el Medio Oriente está ardiendo, damas y caballeros santos de Dios. Se han formado coaliciones. Ahora, aparte de los rebeldes que quieren sacar al presidente Assad, se forma un grupo que son los sobrevivientes del gobierno de Saddam Hussein, tu padrino. Y este grupo de sobrevivientes forman un grupo llamado el Estado Islámico, con un líder que estuvo preso en Estados Unidos cuando atacaron las Torres Gemelas, en la cárcel, y lo soltaron. Se llama Abu Bakr Baghdadi, el líder de lo que se llama ahorita ISIS, el Estado Islámico de Siria y de Irak. Y este Baghdadi, el líder ahorita de ISIS, está, bueno, no hay palabras para describir el monstruo que esta persona es. Y la ideología que está expandiendo en el Medio Oriente de sensibilizar y deshumanizar a los seres humanos. ¿Cómo? Comenzando con los niños de 5 o 6 años, que enseñándoles a cortarles ahora ellos a los niños la cabeza, a los rehenes, y que usen con las cabezas de pelotas de fútbol. Desensibilizarlos para que crezcan como robots, con sed de matar. Y este fenómeno donde la mayor parte de ángeles caídos y de demonios se han concentrado entre Siria e Irak, es precisamente el lugar geográfico donde la Biblia profetiza que será la tercera guerra mundial, en el Medio Oriente. Ahora, este grupo de ISIS, ¿qué proyecto tiene para entender Apocalipsis 38 y 39, que es la serie que estamos desarrollando? La futura invasión islámica contra Israel. Porque vamos a ver por qué Israel es el centro y la meta de este Estado Islámico. Y ahorita no pueden, porque ahorita Israel tiene bombas nucleares y tiene los F-21 que acaba con ellos en 6 horas. Y si lo hace, se le avientan 22 millones de árabes en su contra. Por eso ahorita las Naciones Unidas y Estados Unidos le dicen a Israel, ahí tranquilo, aplácate. Él ni siquiera se ha metido a esta guerra, porque si se mete Israel, en 3 horas acaba con ISIS y con Siria. Pero no le conviene, porque entran las demás naciones árabes y lo usarían como pretexto para atacar a Israel y Estados Unidos. Muy bien, ¿cuál es el proyecto de este grupo que se llama ISIS? Para que entendamos más claramente dónde nos situamos. ISIS quiere borrar la frontera entre Irak y entre Siria. Para que antiguamente no había esa frontera, se conocía como la Mesopotamia. Ya después, cuando se unieron las fronteras, fue en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Medio Oriente se repartió por los ingleses y las Naciones Unidas y le asignaron a Israel un pedazo de tierra, a Siria, a Egipto, comenzaron todos a repartirse, y esto no existía antes, era la Mesopotamia. Entonces, ISIS sueñan con el regreso del Mahdi. M de mamá, A de Armando, D de Daniel, H y latina, Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? De acuerdo a los libros del Islam, están esperando un Mesías. Y el Islam está dividido en 2 secciones, los sunis y los chiitas. Los sunis dicen que son los verdaderos herederos de Mahoma, y los chiitas dicen que son los herederos por sangre, o sea, a través de una línea sanguínea, ellos son los que merecen que venga el Mahdi a través de ellos. Bueno, no importa la línea en que vaya a venir, pero ellos esperan el Mahdi y dicen que cuando el Mahdi venga, tiene que venir forzosamente a través de una guerra. Entonces, cuando comenzamos a unir
los eslabones, comenzamos a descubrir por qué ISIS está tratando de echarse encima a China, a Jordania, a todas las naciones. ¿Por qué mató a los periodistas? Al piloto lo quemó en una jaula a un piloto jordano. ¿Por qué mataron a un fotógrafo chino? ¿Por qué derribaron en Egipto un avión ruso? Tú dirías, oye, pero este grupo están locos. Se quieren echar al mundo entero. Se están metiendo con todas las naciones. Es que ellos no piensan en el oriente como pensamos en el occidente. En el oriente piensan completamente diferente a nosotros. En el oriente el Estado y la religión es lo mismo. Hay unión de Estado, religión. Aquí hay separación de iglesia y Estado en el occidente. En el oriente la religión está arriba de la política. El presidente de Irán no es el presidente jefe. El Ayatollah Khomeini es el jefe del presidente político civil. Entonces allá prevalece la religión, no la política, diferente que acá en el occidente. Aquí se une el Estado con la iglesia, pero manda el Estado, pero necesita a la iglesia y a la religión para poder fortalecer y ganar votos. Entonces los de ISIS dicen que a través de la guerra viene el Mahdi. Por eso están haciendo la guerra a propósito, matando, convirtiéndose como monstruos, matando, decapitando en la playa a todos los rehenes para que el mundo los ataque. Y de ahí, de esa guerra, que es la guerra del Armagedón, surgirá el Mahdi. Y el Mahdi para ellos es el anticristo para nosotros de la Biblia. Y es interesante que la Biblia termina en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, donde el anticristo va a decapitar. Cuando el anticristo persiga a los judíos y a los cristianos, los va a decapitar. Y la decapitación es el arma de ejecución única en el Islam. Es la única religión que corta la cabeza. Así que vemos ya raíces de donde se está gestando como un caldo de cultivo el Medio Oriente para el surgimiento del anticristo, que va a unir a 5 naciones del Oriente con 5 naciones de Europa. Entonces, el ISIS quieren establecer el califato. ¿Qué es el califa? La palabra califa en árabe significa el sucesor o el que viene detrás del otro. Entonces, el califato es establecer el Estado Islámico en todo el Medio Oriente, borrar la frontera entre Siria y Irak y controlar ellos el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en 3 naciones del Medio Oriente, damas y caballeros, en 3 naciones del Medio Oriente, que son Irak, Irán y Siria, se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. El 65% del petróleo que existe en el globo terráqueo, en el planeta que habitamos, se encuentra debajo de 3 naciones, donde en esas naciones está a punto de estallar la próxima guerra, que no será la Tercera Guerra Mundial. Faltan 2 guerras más para la Tercera Guerra Mundial: la guerra de Ezequiel y la guerra de los árabes contra Israel, para que al final todas las naciones, la China, Apocalipsis dice, los regiones del Oriente, la Confederación del Medio Oriente y todos los de Europa y la Confederación de América se junten para chocar ahí en el Medio Oriente y tratar todos de apoderarse del petróleo internacional, que en los próximos meses o años no se imaginan a cuánto va a subir el barril del petróleo. Ahorita jamás en la historia el petróleo había costado $25 el barril, que es lo que cuesta ahorita aproximadamente. Bajó casi de 125, $150. No tenemos idea, pero el petróleo es el oro negro que va a controlar el mundo, la economía, a través del anticristo. ¿Cuál es el problema de ISIS ahorita para terminar con esta introducción? El problema de ISIS es el siguiente. Si ISIS quiere extenderse por todo el Medio Oriente, no puede haber monarquías. Una monarquía es una nación donde un rey gobierna. Y en el Medio Oriente solamente hay 2 naciones con monarquías, que son Arabia Saudita
los jeques, que son reyes, y Jordania. Entonces ellos tienen que atacar Arabia Saudita y Jordania para que eliminen las monarquías y el Estado Islámico controle el Medio Oriente. Ahora, es interesante también, ¿verdad?, que la Biblia dice que en la quinta trompeta, en la sexta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, junto al río Éufrates, están atados los 4 ángeles caídos más crueles y sanguinarios de todos los que cayeron con Satanás o con Lucifer. Están atados para que cuando venga la tribulación sean desatados a fin de matar a la 4ª parte de la humanidad. Qué interesante que hace 2000 años la Biblia nos haya profetizado que ahí exactamente donde está ahorita el conflicto es la zona donde más demonios hay. No es en Catemaco ni en Tepoztlán, es ahí donde se encuentra ahorita la guerra. El río Éufrates nace en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, casi 2000 kilómetros de largo. Y ahí precisamente en el río Éufrates y junto al río Tigris fue donde Dios puso el jardín del Edén. Ahí el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, estaba localizado entre el Tigris y entre el Éufrates, donde está ahorita el conflicto. Dice la Biblia que comenzó la humanidad en un punto geográfico. La historia del hombre ha sido un ciclo y el hombre terminará donde comenzó la humanidad. Ahí terminará en el Medio Oriente la Tercera Guerra Mundial y la autoextinción de nosotros mismos. En Ezequiel capítulo 38 vemos a una personalidad llamada Gogo, príncipe de Mesec y de Tubal, y que viene de la tierra de Magog. En las clases anteriores vimos que los magogitas venían y descendían de los escitas. Todos ustedes los que les gusta la historia o que son historiadores, ayer me dio mucho gusto que al desayuno vinieron 3 maestros universitarios historiadores, 2 de México y 1 de la Universidad de aquí del Estado de México. Y estuvimos platicando con ellos, están asombrados de la información que la Biblia tiene, histórica, que en los mismos libros seculares no la puedes encontrar. Entonces, esto es algo común. Los escitas son los que poblaron toda esa área que se conoce como Rusia actualmente, y ellos fueron conquistados después por los godos, los cuales después son o se llamaron germanos, y los magogitas enviaron o fundaron el Imperio Romano. Esto es interesante también porque la Biblia dice que después del diluvio, acordémonos que toda la humanidad se extinguió, fue exterminada por Dios. Había una contaminación genética de los gigantes y de los ángeles caídos que trataron de pervertir la genética humana, que tuvo Dios que exterminar al mundo entero, más que a un hombre y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, que fue Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 nueras de Noé y de su esposa. Y la Biblia dice que de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, descendemos todos los que estamos aquí sentados y todos los que nos están escuchando en el mundo entero. De los jafetitas se fundaron los anglosajones, o todo lo que es la Europa, o la raza o el grupo de los blancos. Los semitas fundaron todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que el Asia, los chinos y todos los que tienen así rostros o medio narizones, comenzaron a emigrar y entraron a las Américas por el estrecho de Bering al norte del continente americano. Y vemos que de los indígenas, tanto los apaches, los sioux, todos los que poblaron Estados Unidos, las tribus originales, como los aztecas, tlaxcaltecas, mixtecos, toltecas, etcétera, etcétera, los indios saucas y toda la generación indígena de todas las Américas tienen un parecido extraordinario, increíble. ¿Por qué? Porque todos ellos vienen de los semitas, y Cam
fundó el continente africano. Entonces, toda la raza humana provenimos de los tres hijos de Noé, de los anglosajones, de los semitas, que son judíos, árabes, Asia Menor, y el continente africano de los camitas. Entonces, Gog, que se menciona aquí, y Magog, esto fue escrito hace 2600 años, apúntalo. Ezequiel 38 y 39 fue escrito hace 2600 años. Se menciona que Gog va a ser un líder que va a unirse, y que es Magog es Rusia. Todas las naciones en 1989, cuando Mikhail Gorbachev, que les acabo de contar, cayó el comunismo ante el mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dividieron en 15 repúblicas. Se dividió Rusia, que es la división que se encuentra actualmente, y el sueño de Putin es volver otra vez a reconstruir y que todas esas naciones formen otra vez la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas. Y de esas repúblicas, ¿verdad? Tenemos ahorita Conquistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Ucrania, todas musulmanas. Todas son musulmanas, menos Ucrania, que tiene un 30% que no son musulmanes. Muy bien, Putin tampoco es musulmán. Entonces, ahorita Putin tiene este sueño de reconstruir todo, y aquí en Ezequiel 38 encontramos que, de acuerdo a la Biblia, Rusia se va a unir con Irán, que ya se unieron. Se va a unir con Turquía, se va a unir con las naciones del norte de África, y se va a unir con las naciones alrededor, que forman actualmente las 15 repúblicas divididas de Putin. En otras palabras, leámoslo en el versículo 5 y 6, Ezequiel 38. Persia se menciona como la primera nación que se va a unir a Rusia. ¿Quién es Persia? En 1935 se le cambió el nombre a Irán. ¿Sí me escucharon? La Persia que está en la Biblia, en 1935, hasta 1935 se llamaba Persia. Y cuando fue depuesto el Shah de Irán, se convirtió por el Ayatollah Khomeini en la República Islámica del Irán, que es el nombre actual de la antigua Persia. En segundo lugar, Cus. Cus desciende de los cananitas. Se encuentra en el libro de Génesis 10, versículo 6. En el capítulo 10 del Génesis, para la información de todos ustedes, se encuentran todas las naciones de las cuales descienden ahorita las 200 naciones aproximadas que se consideran en el almanaque mundial. En el Génesis capítulo 10 están todas las naciones descendientes de Cam, Sem y Jafet. Y ahí vemos, cuando encontramos en la Biblia un nombre como Cus o como Fut, nos vamos a Génesis 10 y ahí encontramos de dónde descienden, para saber dónde están localizadas geográficamente. Entonces, Cus y Fut son Sudán, Etiopía y Libia. Qué interesante que estas naciones, hace 2600 años, se profetizó que se van a unir a Rusia y a Irán, a Persia. Pero ¿qué es lo interesante? Que no se podían unir si el dictador de los más grandes que hubo en el siglo XX, aparte de Hitler, de Mussolini y Saddam Hussein, fue Muammar Gaddafi, que era otro monstruo. Tenía un ejército de guardaespaldas de 15 muchachas. El Chulis no tenía hombres de guardaespaldas, tenía muchachas de guardaespaldas. Si iba a África, se vestía como africano, porque no sabía ni qué era, si era africano, si era sirio, si era musulmán, si era qué. Siempre estaba cambiando de personalidad este hombre. Se vestía a veces como coronel, a veces como africano, a veces como árabe. Y estas muchachas, estas 15 muchachas que eran sus guardaespaldas, a todas las violó, y con todas tenía relaciones sexuales. Era su harem especial de él. Aparte, el avión que voló de Inglaterra y que estuvieron demandando una compensación
que murieron más de 250 personas, él la voló con un cohete y sabían que había sido Gaddafi el que lo había hecho. Bueno, pues este hombre, ¿verdad?, cuya nación Libia tiene un petróleo también tremendo, ahorita es como el sexto, séptimo lugar productor de petróleo del mundo. Libia, matan a Gaddafi, los mismos ciudadanos de él lo sodomizan y le dan un balazo cuando van en la ambulancia y acabó en un pozo, en un hoyo, una tubería de mampostería, lo corretearon por todos lados y exactamente como acabó Saddam Hussein. Hombres con palacios, mujeres, los hijos de Saddam Hussein, Urim y Abam, iban a las fiestas de las niñas, les encantaban las fiestas de los quinceañeros, raptaban los soldados de Hussein, de los hijos de Hussein, a las niñas, mataban a la familia para violarlas. Eran monstruos. Y la gente, ¿para qué mataron a Saddam Hussein? ¿Y para qué mataron a Gaddafi? Y la gente está en el limbo. ¿Por qué? Porque leen el Calimán todos los días. La gente, es increíble. Ahora que mi esposo y yo estamos en Estados Unidos, es increíble la ignorancia del mundo entero, los americanos, y aquí en México también. No nos interesa la historia de nada, ni conocer nada, y solamente llegamos, trabajamos, la televisión, un devocional, Jesucito mismo dice, compañía, saca la estampita de Santadeo, te persinas, te acuestas, te levantas, y ese es tu vida espiritual, y de ahí en forma, en adelante, no lees nada, ni un libro al mes lees. Y mientras no seamos adictos a la lectura y apasionados por la verdad, quiero conocer, Señor, quiero conocer y quiero conocer de física y de química y de historia y de geografía y quiero profundizar y me meto al internet y aquí tengo mi concordancia y aquí tengo estas cosas, seguiremos iguales. Una generación de mediocres en el mundo, donde se levanta la cibernética y el mundo tecnológico que estamos teniendo y creen que los cristianos son una bola de incultos, desleídos y desletrados, como decía Cantinflas. Es vergonzosa la situación en la que el mundo se encuentra actualmente. Increíble. Y comparaban que en América en promedio se lee un libro al año. En América, en el continente americano, comparado con 6 libros que leen los europeos al año. O sea, el continente americano es un país, es un continente, ¿verdad?, donde la intelectualidad es en un índice increíble, con un coeficiente menor de inteligencia. Y esto es precisamente porque no nos interesa. Los que pasan la universidad pasan de panzazo, o porque copiaron, o porque fotografiaron el examen y llegan a doctores, arquitectos, ingenieros, y comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que no tenemos una cultura general. Y esto es, como cristianos necesitamos nosotros esta cultura, porque necesitamos introducirnos a la Biblia y sacar los tesoros de la Biblia, porque el mundo está hambriento a nuestro alrededor, esperando que alguien los alimente y les diga, esta es la luz, esta es la luz. Jesucristo nos habló hace 2000 años, Él es el camino, la verdad y la vida, es la resurrección y la vida, y las evidencias de este libro demuestran, sin lugar a dudas, indubitablemente, de que Él es el Hijo de Dios, para entregar toda la corta vida que tenemos con pasión a seguir a Jesucristo y las Escrituras. Dice en el versículo 6 de Ezequiel 38, Gomer y todas sus tropas y Togarma. Gomer y Togarma son la Turquía moderna. Nos quedamos con Gaddafi, matan a Gaddafi. Ahorita Libia es un caldo de cultivo, porque Libia, vean ustedes lo que está pasando. Lo que pasó en Irak cuando sacaron a todos los soldados, no quedó nadie en Irak. Por 2-3 años el gobierno de Bush puso a un presidente iraquí, ya se me olvidó cómo se llama, creo que Ulsuni su nombre, y él no pudo porque se comenzó a levantar ISIS, comenzaron a abandonar. En Irak son chiitas, todos los de ISIS son sunis. Eso es la rama más cruel del Islam. Entonces no quisieron mezclarse con los chiitas. Y Arabia Saudita e Irak son chiitas. En Irán son chiitas también. Por eso no están muy de acuerdo con el grupo de ISIS. Pero les conviene porque están impidiendo que derriben al presidente Assad. Entonces, el vacío que se originó con la salida del ejército norteamericano
europeo e inglés, francés del Medio Oriente, es el vacío que vive ahorita Libia. Se muere Gaddafi, no hay gobierno en Libia ahorita. Entonces, imagínense, están levantando grupos guerrilleros, pandilleros por acá. Hay más, se calcula ahorita que hay como 12 o 15 grupos así armados ahí en Libia, tratando unos a otros a ver quién gobierna. Y es precisamente ahorita la oportunidad de Rusia, China e Irán, que se han unido en una sola confederación para brincar sobre Libia y mandar soldados a Rusia y controlar ahorita Libia, para comenzar ya a unir a Libia y para que las profecías de la Biblia sean cumplidas. Es increíble el protagonismo de todas estas naciones que se está llevando a cabo conforme a las profecías de los profetas hebreos de hace 26 siglos. Muy bien, ahora hay un problema en esta invasión que es la que vamos a tratar ahora y la próxima clase. Versículo 8, dice así la profecía, hablándoles a todas estas naciones que van a ser dirigidas por Rusia para atacar el Medio Oriente o Israel. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos. Damas y caballeros, hago un paréntesis aquí y les recuerdo que esto fue escrito hace 2600 años. Israel fue sacado de su tierra aproximadamente 600 años después de que se escribiera esto, en el año 70 después de Cristo, y hasta el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en un estado libre, soberano e independiente. Después de casi 2000 años sin tierra y sin gobierno, sin tampoco adoración ni religión, aunque la mantenían individualmente. Y aquí se profetiza que vendría una invasión al final de los tiempos de la tierra que iba a ser salvada. O sea, se estaba profetizando que Israel iba a caer en cautiverio, porque en el tiempo de Ezequiel ya estaban bajo los babilonios, pero que iba a ser rescatada y salvada. Escuchen esto: si Israel no hubiera regresado en 1948, el siglo pasado, a su tierra, ninguna profecía para los últimos tiempos se podría cumplir. Porque más del 80% de las profecías bíblicas de los últimos tiempos están relacionadas con la nación de Israel. Más que nada con la ciudad de Jerusalén. Israel es el termómetro de Dios en las profecías bíblicas. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Cómo todas las piezas del rompecabezas se comienzan a juntar y a formar ya un cuadro claro, donde mientras más nos acerquemos al final de los tiempos, más claridad el Espíritu Santo nos va a dar para que no digas, ¿dónde estoy? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Estudiaré o no estudiaré? ¿Iré a la universidad o no iré a la universidad? ¿Me casaré o no me casaré? ¿Haré dinero o no dinero? ¿De qué se trata la vida? ¿De hacer lana? ¿De buscar más camarones? Y cuando hay esta incertidumbre, nuestra juventud está completamente estresada, desorientados, desilusionados con todas las ideologías, con todas las religiones, con todos los sistemas y con todos los divorcios de sus padres. Vivimos un mundo como nunca lo habíamos visto, necesitado, y somos nosotros los que traemos la medicina en la cruz para sanar esas heridas del mundo en que se encuentra actualmente. Es el único mensaje glorioso, el único que hay, que le trae a la humanidad esperanza, propósito, significado para vivir. Y tú tienes ese mensaje, eres cristiano, y tú también. ¿A cuántas personas de que tú te convertiste les has hablado de Jesús? ¿A cuántas? ¿A cuántos has ganado para Cristo? ¿A cuántos cuando tenemos un desayuno, es el desayuno, es la oportunidad que van a escuchar? No, me voy mejor al Nevado de Toluca. Me voy mejor a Xochimilco. Ayer tuvimos casi 600 personas, el 40% o 50% los que vinieron ayer no eran de esta iglesia.
No sé dónde estaban ustedes, la mayoría, ¿dónde estaban? No sé, en Xochimilco. Si no tenemos esa pasión por las almas y ese apasionamiento por la verdad, de que las almas se están perdiendo y se muere tu abuelita, se va al infierno con la cara de Santa Rita y Casia que tenía. No nos dejemos llevar por los sentimientos y las emociones. La gente necesita a Cristo, no una religión, una relación con el Hijo de Dios. Arrepentirse de sus pecados y venir a la cruz, donde la sangre de Cristo nos ha limpiado en nuestras vidas. Israel tenía que regresar a su tierra para que se cumplieran estas profecías. Y dice así, escuchen, que siempre fue una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. En otras palabras, esta invasión profetizada hace 2600 años de naciones musulmanas, excepto Rusia, en contra de Israel, será en un tiempo cuando Israel tenga paz. Y se repite continuamente en el versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Recuerden que Gog es el líder. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? En otras palabras, Israel desde el 48, estamos ahorita en noviembre del año 2016, desde el 48 hasta el año 2016 en que nos encontramos, Israel no ha tenido un día de paz. A las 5:30 de la mañana, 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión es nombrado el primer ministro por las Naciones Unidas con la anuencia de las Naciones Unidas para que regresara a su tierra y se convirtiera en un estado soberano, libre e independiente. A la media hora que llegaron, los atacaron los árabes. La próxima guerra fue en el 56, el 67, la guerra famosa de los 6 días, que fue el milagro de las guerras de milicia más sorprendente de toda la historia de la humanidad. 1973, la guerra de Yom Kippur. Y desde el 73 en adelante, un hombre llamado Yasser Arafat forma la Organización para la Liberación de la Palestina con el propósito de exterminar a Israel y de que les den un pedazo de tierra para que vivan en la nación de Israel. Ninguna nación árabe, siendo árabes, les dio posada a sus hermanos. No, tienen que vivir junto con los judíos. Qué increíble, ¿no? Y ante el mundo se propaga la mentira, ¿verdad?, de que los israelitas atacan eso y el otro. Miren, quiero decirte algo. Desde el 48 que los judíos regresaron a Israel, nunca ellos han iniciado ninguna guerra. Nunca, jamás. Siempre se han defendido. Nunca ellos han sido los agresores. Bueno, pero ya saben, los medios de comunicación es otro boleto también y no vamos a extendernos mucho allá. Se profetiza que van a estar moviendo en seguridad. Hasta ahorita no están en seguridad. Entonces, ¿cuándo será que Israel tenga paz y entonces venga Rusia, Irán, Turquía, la nación del norte de África en contra de Israel con los musulmanes? Muchos hablan que Gog es el anticristo y otros enseñan que esta guerra es al final de la tribulación. Pero hay un problema también, porque dice en el capítulo 39, que cuando esta guerra termine, Israel se convierte. Y de acuerdo a la Biblia, Romanos 11, 25, 26, Apocalipsis capítulo 19, hasta que Cristo venga, Israel se convierte. Entonces hay mucha asociación entre esta guerra y la guerra del Armagedón. Pero las cosas que impiden que se pueda aclarar ahorita el panorama es precisamente esto: que la única vez que la Biblia profetiza que desde que Israel regresó a su tierra va a tener en paz, será cuando el anticristo, al principio de los 3 años y medio de la tribulación, firme un tratado de paz, Daniel 9, 27, entre los árabes y los judíos.
Es la única vez en toda la Biblia cuando se profetiza que Israel va a tener paz. Entonces podemos tener este panorama. Si el rapto viene mañana y desaparecemos millones de personas aquí del mundo, el arrebatamiento no significa que mañana el anticristo firme el tratado de paz. El rapto puede ser, hagan de cuenta que estos son los 7 años de tribulación, los que están aquí marcados. El rapto puede ser el momento en que salgamos, iniciarse la tribulación, pero el rapto puede ser un año antes, o un año o 2 años antes. No hay ninguna señal en la Biblia del tiempo exacto del arrebatamiento, porque es inminente. Ni en ninguna parte dice que inmediatamente viene los 7 años de tribulación. Entonces podemos ser sacados del mundo un año antes y que pase todavía un año para que el mundo, siéndose engañado, el anticristo organice la confederación entre el Medio Oriente y entre Europa, y el anticristo firme el tratado. Y cuando firme ese tratado, se inicia lo que se conoce, Daniel 9, 24 al 27, las 70 semanas de Daniel, que son 490 años profetizados contra Israel para que se acabe ya Dios de tratar con la nación de Israel. Y aquí es importante también recordar que Israel y la iglesia son 2 entidades diferentes. El plan de Dios para Israel es uno, el plan de Dios para la iglesia es otro. Ahorita la iglesia ha entrado y ha sido injertada, Romanos 8, en el olivo natural. Romanos 11, perdón, que dice Israel: somos el olivo silvestre nosotros, ellos el olivo natural. Pero a pesar que ahorita no hay griego, ni gentil, ni judío, Dios al sacar nosotros la tribulación va a regresar con Israel, con 144,000 judíos. Apocalipsis 7 los va a sellar. Y estos judíos son mexicanos, nicaragüenses, bolivianos, porque hay judíos revueltos por todo el mundo. Hay muchos de ustedes que son judíos que ni lo saben, pero Dios lo sabe, y se va a formar el último movimiento evangelístico antes de que Cristo regrese, donde miles se van a salvar con la predicación de los 144,000 y con la predicación que se llama, fíjense qué interesante, ya no se va a llamar el evangelio de la gracia de Dios. En la tribulación se llama el evangelio eterno, y los ángeles van a ayudar a predicar a los 144,000 en la tribulación, los mismos ángeles. Y nos acercamos rápidamente a este punto final de la historia. La pregunta es: ¿estás tú preparado? ¿Cómo está tu relación con Dios? Como ahora que tuvimos el retiro ahí en la Riviera Maya con todos los matrimonios, llegaban los matrimonios y llegaba la hermana: ay, hermano, mi esposo por aquí por allá me dio un planchazo, bla, 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 bla. Mira, hermana, antes de que me siga nada, en la regla número 1 de la consejería bíblica, la número 1, no me diga nada. Mi hijo está muy mal y se fue. Mi hija, ¿cómo está usted con el Señor? No me traiga ahorita a su esposo. ¿Usted cómo se encuentra con Dios? Antes de que venga y decir: ¿usted cómo se encuentra con Dios? Mi hijo, ¿qué dicen estas cosas? ¿Tú cómo te encuentras como padre? Antes de decir: mi hijo se fue o me pasó esto, ¿cómo te encuentras tú como padre delante de Dios? Siempre estamos buscando que alguien, ay, ayúdame, abuelita, y ayúdame, mi esposo, cuando muchas veces nos encontramos nosotros en un pozo de desesperación, que antes de que Dios intervenga en tu familia, con tus hijos o con tu esposo en tu matrimonio, te quiere sacar a ti primero. Pero siempre buscamos que los demás están mal. No, yo estoy bien, los demás están mal. Dios quiere comenzar con nosotros. Y cuando comienza con nosotros y somos un barro dúctil en las manos del alfarero, Dios nos hace poderosas vasijas para que nosotros ayudemos a los demás. Somos como una jarra. ¿Cómo puede una jarra llenar vasos si no tiene nada? Tenemos que llenar la jarra para que la jarra llene los vasos. ¿De qué estás lleno tú? Tú y yo no podemos dar nada lo que no tenemos. Si no tienes a Cristo en tu vida, si no tienes principios morales, ¿qué quieres darle entonces a tu matrimonio? ¿Qué le quieres dar al Estado de México? ¿Qué le queremos dar a México? La política no nos va a salvar, la economía no nos va a salvar, ni tampoco la educación. Somos nosotros en nuestro corazón, perverso y engañoso, los que necesitamos cambiar. Y la única medicina es la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana, en esta tarde,
venir a la cruz. No los invito a que vengan a ninguna religión. Tal vez tú eres católico, apostólico, remojado, colgado, trapeado, evangélico, mormón, carismático, presbiteriano, bautista, ciencia cristiana. Mencióname la religión que tú quieras. ¿Sabes una cosa? Tú puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser evangélico e irte al infierno. Puedes ser mormón e irte al infierno. No es la religión la que nos salva, es la persona de Jesús. Si tú tienes una religión y no tienes una relación personal diaria con Cristo, a través de este libro eres religioso, pero no eres cristiano. Ven a Cristo, hazte cristiano por la gracia de Dios, arrepiéntete de tus pecados y recíbelo por la fe en tu corazón. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por el amor eterno que nos has dejado en esa cruz. Al abrir los brazos de tu Hijo Jesucristo y decirnos en esa cruz: te amo, te amo. Y por el grande amor que te temo, doy mi vida por ti, para que ya no seas igual. He venido para darte vida y una vida en abundancia. He venido para revelarte cosas que en tu corazón y en tu mente conocías, para que conozcas que la vida eterna es conocer a Dios. Te damos gracias por Jesús, Señor. Bendito seas Jesucristo, Hijo de Dios, porque tú vives, nosotros viviremos también. Y porque tú vives, podemos enfrentar el mañana, porque no tendremos temor de nada, ni de nadie, porque tú vives en nuestro corazón. Y mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Abre tu vida en esta mañana a Jesucristo, hoy que te está hablando, y dile estas palabras. Si lo quieres invitar sinceramente a tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. He pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, pero creo que el mensaje que me das es que en esa cruz tu Hijo Jesucristo, con su sangre preciosa, pagó la cuenta que yo nunca hubiera podido pagar con ninguna buena obra que hubiera hecho. Me regalas la salvación por gracia y por misericordia. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días te levantaste de entre los muertos, y porque vives, ahora tengo la esperanza en mi vida de volver a vivir contigo. Entra a mi corazón como mi Señor, mi Salvador, y dame el poder de vivir para ti en la corta vida que me queda. En el nombre de Jesús, amén. Bendita palabra del Señor. Gracias por la Biblia. Gracias por este libro maravilloso que Dios nos ha dado. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todos ustedes en esta mañana que por primera vez han hecho esta oración, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Tú no te imaginas cuando salgas ahorita por esa puerta, eres como un niño que acaba de nacer, que con ojos pero no ve, con oídos pero no oyen. Así nacemos todos bebés. A las 3-4 semanas comenzamos a abrir los ojos, a oír, a incorporarnos al mundo al que Dios nos trajo. Y en la vida espiritual es lo igual. Es importante que tú entiendas que vas a tener que crecer en el conocimiento de Cristo, pero es importante que te unas a algún estudio de la Biblia entre semana. Hay muchos estudios bíblicos en todo Toluca. Aquí tenemos también estudios entre semana. Te puedes informar con los pastores, pero necesitas estudiar la Biblia y conocer a Dios. Ustedes que hicieron esta oración en esta mañana, nos gustaría preguntarles: ¿eres tú uno de ellos que Dios te ha llamado
pónganse de pie. Los que hicieron esta oración por primera vez, invitando a Cristo a sus vidas. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias, que Dios la bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, señorita. Gracias, Señor. Gracias por estas almas. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias a Dios. Nos ponemos de pie. Gracias, joven, allá. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano acá en señal que reciben esta bendición lo pueden hacer. Si no, no hay ningún problema. Dios te bendiga y bendiga tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que cuando esta criatura nazca en un hogar cristiano, en el temor del Señor y en los principios de sus mandamientos. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus animales domésticos, tu entrada y tu salida. Dios bendiga tu trabajo. Dios te fortalezca interiormente para que puedas estar lleno del Espíritu Santo, para que puedas crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Dios ponga sobre tu vida esa paz que sobrepasa el entendimiento, para que no estés afanado por nada, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de tu vida hasta el día de Cristo. Les bendecimos en su nombre precioso y que tengan mucha paz. Amén. Gracias.